Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, licenciado. Disculpe, con una consulta. Eh, Señorita, Fíjese que al momento de entregar su tarea en el Forms, usted dice adjuntar imagen, pero el form no da opción a adjuntar imagen, sino colocar respuesta. Entonces no sé si puede cambiar al finalizar la clase, cambiar como el tipo de archivo que se sube, por favor. ahorita voy a ver, miremos eso. Vamos a ver, ahorita un momento, voy a ver cómo está la cosa. Ok, gracias. Me explica ahí, vamos a ver. Ah, no funcionó eso, fíjense. Vamos a ver. Ah, la gran puchica. Sí, María Andrea, ¿Sí? sí, también aquí, sí, está mal está mal el formulario, no tiene lugar Sí, pero ahí mismo lo puede para eso. cambiar. Ahí dice, creo que le sale a usted. Ahí te puedo Sí, crear una sección y para que ustedes puedan insertar el trabajo, pero sí, tengo que arreglarlo. sí sabe cómo. O le enseño cómo. Sí, sí, pues sí puedo. Es solo de crear otra sección y crear. No, solo cambie. Está en la edición del formulario. Permítame. Si quiere, ¿Qué me? presente en su pantalla. Permítame, lo voy a poner, voy a compartir pantalla. Permítame un momentito. Va.
ahí debe editar el Forms. Ese se puede ir en añadir pestaña, agrega una pestaña así de Google y ponga Google Forms, Sign In, que es como entrar sesión. Y ahí entra a la sesión de su cuenta y ya puede editar cualquier Forms que haya creado. Si desea, puede dejar de compartir y así puede activar su micrófono. Licenciado, solo que si puede, por favor, activar su micrófono, que no tiene encendida el micrófono. No me oyeron nada de lo que dije. No. No, Lick. Ahí estamos. Bueno, les decía que utilicé estos formularios porque es más fácil. Aquí sí se pueden ordenarlo. Cuando los resultaran a través de los formularios se pueden ordenar y trasladar más rápidamente las notas, más secciones de más de 200 estudiantes. Les decía que en Moodle eso sí se califica y ahí sí se puede. Fíjense que en Moodle se ordenan los resultados de cada tarea, suma todas las tareas, fíjense ustedes, y es mucho más fácil el control de las calificaciones y su traslado ya para las actas.
En cambio, con Classroom no se pueden hacer. Entonces, la forma de ordenarlas es utilizando estos formularios. Entonces, vamos a probar a ver cómo nos resulta con esta Si no sabe primera. qué, yo le puedo tomar screenshot de los pasos que puede seguir para cambiar el formulario o para editar el formulario que usted hizo en su cuenta. Se lo voy a enviar al grupo para que lo pueda ver. Mire, ¿por qué por qué no nos comunicamos después, María Andrea? Con gusto. Vamos a comunicar después de la clase Ok, me parece. Perfecto. para que me eche la manita, ¿eh? Ok, perfecto. No tenga pena. Gracias. Y jóvenes, entonces vamos a comenzar con el positivismo. Vamos a repasar para ubicarnos en el lugar donde vamos. Para arrancar, repasemos un poquito. Decíamos que esta corriente positivista fue creada por Augusto Comte. Y básicamente él plantea que los fenómenos sociales pueden estudiarse y su estudio puede adquirir un carácter científico siempre que se aplique un método. Y que este método sea similar al que se aplican en las ciencias naturales. Y también concibe a la sociedad como un organismo que funciona muy similarmente a los organismos vivos. Bien, Comte también plantea que el mundo, especialmente la sociedad y el conocimiento, progresan, evolucionan, maduran y pasan por tres estadios, porque Comte, la sociedad no sufre cambios bruscos, mucho menos revolucionarios, ¿no? Es un proceso de maduración, dice. Y en ese proceso para por tres estadios. ¿Quién se acuerda los tres estadios que plantea Comte por los que pasa la sociedad y el conocimiento? ¿Quién se acuerda? ¿Ninguno? Era un ficticio Sí. de razonamientos mentales y una armonía social de solidaridad. Miren, pues, él los llama de la siguiente manera. El teológico. Y se llama así porque se tiene una visión teológica del mundo. O sea, el funcionamiento del mundo se explica por la voluntad de los dioses, porque los dioses así designan que debe ser. O Dios. La idea lo puso ahí Irmaela. El otro es el metafísico, que ese metafísico el funcionamiento del mundo se explica por planteamientos teóricos. Cada quien hace, no cada quien, sino los autores, los intelectuales, cavilan y hacen teorías sobre cómo funciona el mundo, pero sin ninguna comprobación. Entonces, Comte dice que son puramente cavilaciones o elucubraciones mentales sobre el funcionamiento del mundo. Y el tercero es el positivo. Tal y como dijo un compañero, en ese positivo, en ese estadio positivo, la sociedad llega a un estado de armonía. Hay solidaridad,
hay cooperación, hay altruismo, hay orden. Entonces, es la sociocracia que significa el gobierno de la armonía social. Ahora, en el aspecto del conocimiento, se llega a un conocimiento positivo cuando, en primer lugar, las teorías, lo que se afirma, los postulados, se pueden comprobar. Entonces, es un conocimiento positivo. La teoría se puede comprobar. De manera que es importante, ahí son importantes los procesos sensoriales para comprobar, para verificar las teorías, las hipótesis. Ahora, también un conocimiento positivo es netamente objetivo. Eso quiere decir que para estudiar, dice Comte, que para estudiar la sociedad deben eliminarse todos los prejuicios políticos, ideológicos, religiosos. El sociólogo debe de ser absolutamente imparcial, neutral. En sus teorías, en sus descubrimientos, debe evitar todo juicio de valor. Debe limitarse a indicar lo que ve, los resultados que obtiene, así como hacen los biólogos. Debe evitar todo juicio de valor, por ejemplo, decir esto no debe ser así, esto, menos decir esto está mal, o esto es inapropiado, esto es injusto. No, hay que evitar todo juicio de valor, repito, y se debe de ser absolutamente imparcial. Él concibe a la sociedad como un sistema, como un organismo, incluso muy parecido a un organismo vivo. Y este criterio lo toman los demás positivistas. Bueno, entonces, básicamente aquí íbamos en la última clase. Ahora vamos a hablar de unas corrientes neopositivistas. Una se llama el funcionalismo y la otra se llama la teoría de los sistemas. Veamos primero el funcionalismo. Cualquier pregunta pueden hacerla. NP jóvenes. Es el fundador de esta corriente sociológica, que es muy utilizada en la actualidad, es Talcott Parsons. Vivió en el siglo XX, siglo pasado. Él considera tal y como Comte se considera a la sociedad como un organismo con elementos que cumplen determinado tipo de funciones. Aquí la palabra función se refiere, básicamente, se refiere a la aportación que una parte hace a un todo. Entonces, un sistema siempre es un todo, compuesto por partes. Y función quiere decir la aportación que esa parte hace al todo. Ahora, fíjense que esa aportación
Esa aportación también debe estar en función del mantenimiento del sistema. Las acciones deben de estar dirigidas al mantenimiento del sistema, a que haya armonía en el sistema, a que sea un sistema equilibrado. Ahora, los aportes, las acciones de estas partes pueden estar en función del sistema cuando todas las partes y todos los individuos, cuando todos los actores actúan de acuerdo a un conjunto de valores y de principios. Ese conjunto de valores y principios es común para todos y todos deben ajustar su actuación a esos principios. Miren, aquí dice que el punto de vista funcional se refiere frecuentemente a la importancia de la integración de las partes en el todo. Estén integradas las partes en el todo. Y también de la interdependencia de las partes. Usted tiene muy presente la cuestión de sistema, de organismo. Dice, la expresión análisis funcional se emplea para indicar el estudio de fenómenos sociales, fíjense, como operaciones o efectos de estructuras sociales específicas. Bueno, fíjense que el sistema está también conformado por estructuras. Es una serie, está conformado por muchas estructuras también. Por eso se le llama a esta corriente también estructural funcionalismo. Y los actores tienen un rol en cada estructura y también en el sistema en general. Entonces, repito, ese sistema, ese organismo está compuesto por estructuras sociales específicas. Por ejemplo, en la sociedad hay, o nosotros formamos parte de esas estructuras. Por ejemplo, formamos parte de una estructura familiar. Y ahí en esa estructura cumplimos determinados roles. O también pertenecemos a una estructura laboral. O también formamos parte de una estructura educacional. También formamos parte de una estructura religiosa. Y en cada estructura tenemos diferentes roles. Por ejemplo, en la estructura familiar. Ahí tenemos, si somos jóvenes, muy jóvenes, tenemos el rol de hijos o el rol de hermanos. Los más grandes pueden tener el rol de padres. Y los más grandes, además de padres, pueden tener el rol de padres y abuelos, por ejemplo. Entonces, cada uno cumple diferentes roles dentro de una estructura específica. Ahora, en la estructura laboral, por ejemplo, si nosotros trabajamos ahí en la empresa, formamos parte de una estructura laboral. Si nosotros somos los hijos del dueño, podemos tener un cargo de jefe ahí dentro de la empresa.
Entonces tenemos el rol de jefes en la empresa. Si no somos familiares del dueño, entonces somos empleados. Tenemos el rol de empleados. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la estructura de educación. Ustedes, por ejemplo, tienen el rol de estudiantes. Y yo tengo el rol de profesor. Entonces yo tengo que ver ahí, organizar esta cosa, por supuesto con la ayuda de ustedes, y con el intercambio de sus propias experiencias. En la parte tecnológica necesitamos ahí ayuda de los nativos tecnológicos. Bueno, entonces tenemos diferente rol. Lo mismo sucede en la estructura religiosa, por ejemplo. Somos parte de una iglesia. Hay una iglesia, puede ser que alguno tenga el rol de pastor, alguno tenga el rol de cura o de sacerdote. Y en la iglesia católica también hay otra estructura, por un ministro de la iglesia, que dan incluso la hostia también. Podemos tener diferente rol ahí en la iglesia. O somos simples feligreses, ¿verdad? Ustedes podemos tener diferente rol ahí también. Y así es en todas las estructuras de la sociedad. De manera que la sociedad está compuesta por una gran cantidad de estructuras. El sistema social está integrado por muchas estructuras y en cada estructura cumplimos determinados roles. Pero esos determinados roles deben estar en función de mantener esa estructura y también de mantener el sistema total. Ahora, si nuestra actitud no contribuye a ese mantenimiento de las estructuras y causa desorden ahí y en la sociedad también, entonces somos disfuncionales y nuestro rol puede ser disfuncional o nuestra actuación es disfuncional. Pero la sociedad tiene mecanismos para tratar de adaptar a estas personas disfuncionales al sistema de valores y que ya actúen funcionalmente a través de la educación, a través del convencimiento, a través de la socialización de los valores. Ahora, hay elementos que están muy claramente también en contra del sistema e intencionalmente están en contra del sistema o causan mucho daño al sistema. Y entonces se le llama elementos o actores patológicos. También hay mecanismos para tratar de adaptarlos a los valores. Ahora, si esos mecanismos no funcionan, los mecanismos de adaptación, también la sociedad cuenta con estructuras coercitivas como el Estado y punitivas para tratar de adaptarla o bien sacarlo del sistema, ¿verdad? Por ejemplo, ya una cárcel prolongada ya dice que es como una extirpación ya de ese elemento del organismo, y eso se hace con el fin de que este elemento no siga contagiando a los demás elementos y enferme a todo el sistema. Entonces este es básicamente el criterio del funcionalismo o estructural funcionalismo. Cualquier pregunta, jóvenes, pueden hacerla. Ahora vamos a hablar de esta otra corriente que es la teoría de los sistemas.
Miren, pues, jóvenes. Esta teoría de los sistemas, o también denominada sistémica, fue fundada por Ludwig von Bertalanffy, allá en el siglo, principios del siglo XX. No, mediados del siglo XX. Él aquí dice que nació en Viena en 1901, pero la teoría la expuso hasta cuando tenía 53 años, en 1954. Ahora, esta teoría de los sistemas tiene como concepto fundamental el de sistema. Los positivistas hablan mucho de sistema. Dice que ¿qué es un sistema? Es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar varios objetivos. Es un sistema, mi amor. Ahora, cada parte es un subsistema. Y esos subsistemas están interrelacionados. Y también cada subsistema tiene sus propias características. Ahí habla de subsistemas, no habla de estructuras, sino subsistemas. Bueno, ahora vean. Yo diría que esta es la parte central de esta teoría de los sistemas. Dice que un sistema tiene 4 elementos y el funcionamiento de esos 4 elementos es lo que explica la parte fundamental de esta teoría. Estos elementos son las corrientes de entrada o inputs, los procesos de conversión, las corrientes de salida y la comunicación de retroalimentación o feedback. Para explicar esto vamos a utilizar un ejemplo de la vida real. Ustedes también pueden imaginarse otros sistemas. Bueno, imaginémonos a la sociedad guatemalteca como un sistema. En este momento, este sistema, Guatemala ha sido golpeada muy fuertemente por la pandemia. Y ahorita en estos tiempos es una de las etapas más difíciles. El día de ayer fue el día que más contagios hubo en Guatemala. Ayer superó los 4,000 personas contagiadas, ¿viste? Entonces ha sido muy afectada. Bueno, mucha gente, los líderes del mundo, gente experta, sobre todo en temas de salud relacionadas con enfermedades contagiosas, aseveran que la forma más eficaz de contener la pandemia es la vacunación. Entonces, la gente ahora solicita que se le vacune. Mucha gente, aunque hay algunos que no quieren, la mayoría de la gente quiere vacunarse. Y entonces, aquí hay una cuestión. ¿A quién le van a solicitar vacunarse? ¿Quién los va a vacunar? ¿Quién es el encargado de velar por la salud de la población? Sobre todo la gente pobre.
Pues el Estado. Y especialmente esto que le estoy hablando es el Ministerio de Salud. Entonces la gente, aquí, entonces primero se forman las corrientes de entrada. Y pues están conformadas, dice, por los insumos que necesita el sistema para su funcionamiento, para su funcionamiento. Aquí hay otro que compone, vienen ustedes. Seguramente está en el libro, voy a revisar si así está. Y fíjense ustedes, en el libro hay que revisar cada renglón. Y hay que ir actualizando muchas cosas constantemente. Escribir libros es una cosa que lleva mucho tiempo, dedicarle mucho tiempo. Y bueno, por eso es que nos duele mucho que después de haber hecho todo el trabajo, otros solo lo copian y lo vendan. Y yo como autor me quedé con todos los libros, ¿verdad? Perdí esa inversión para este semestre. Y otra cosa muy negativa también es que como se quedaron los libros, entonces normalmente cuando se venden, pues hay que volver a imprimir. Y se le da trabajo a la gente que imprime. Pero como ahora ya están ahí, no se vendieron los libros, entonces, pues lastimosamente tenemos que despedir a un trabajador, ¿no? Eso afecta mucho, ¿no? Es algo que afecta a mucha gente, esta cosa de la piratería y la violación de los derechos de autor. Bueno, sigamos pues. Bueno, fíjense que dice que las demandas consisten en reclamaciones de un servicio, producto o valor. Entonces, en el ejemplo que estamos utilizando, la gente pide que se le vacune. También hay apoyos. Pues la gente sabe que es función del Estado velar por la salud de la gente. Y a él le corresponde esta tarea, la de la vacunación, a través del Ministerio de Salud. Es un gobierno que fue electo democráticamente y ahí está su función. Se tiene ese sentimiento de legitimidad de su sistema, que es el Estado. Bueno, entonces aquí estas son las demandas, las necesidades que surgen de las necesidades de la gente. La gente necesita vacunarse y piden que se les vacune. Solicitan. El gobierno sabe que la gente necesita vacunarse y todo el mundo lo sabe. Ahora vienen los procesos de conversión. Cualquier pregunta pueden hacerla, pero los procesos de conversión. Dice, los sistemas convierten o transforman los insumos, la energía o demandas en productos o servicios propios de un sistema particular. Los sistemas convierten o transforman los insumos o demandas en productos o servicios de un sistema particular. Bueno, se necesita vacunar según algunos datos, somos más de 17 millones. Y según otros, somos más de 16 millones.
Bueno, entonces, además de eso, son dos, la mayoría de vacunas lleva 2 dosis, ¿sí usted? Y entonces hay que conseguir las vacunas. Y el Estado entonces comienza a buscar quiénes proveedores, que son las farmacéuticas, que son instituciones internacionales como la OMS, gobiernos de otros países, etcétera. Y también, bueno, entonces pero comienza a comprar vacunas también. Ahora, para que las farmacéuticas internacionales le puedan vender vacunas a Guatemala, hay que legislar en el sentido de que hay que hacer una ley que exonere a las farmacéuticas de los efectos secundarios de las vacunas. Si no existe esa ley, no venden las vacunas. Entonces el Ejecutivo tuvo que presentar un proyecto de ley en ese sentido y lo aprobó el gobierno y ya comenzaron a vender las vacunas a Guatemala. Y hubo gobiernos que le donaron vacunas y entonces comienza ya el proceso entonces ya se están dotando, proveyendo de ese bien para prestar el servicio. Estos son los procesos de conversión. El ministerio organiza a la gente, prepara diversos edificios de diversas instituciones para realizar el proceso, entrena a la gente, etcétera. Entonces, estos son los procesos de conversión. Ahora viene lo siguiente, las corrientes de salida. Se equivale a la exportación que el sistema hace en medio y entorno. Bueno, yo diría que hay que agregar aquí cuando ya se presta el servicio o se dan los productos. Estas son las corrientes de salida. Comienza la vacunación. Ya estas son las corrientes de salida. Pero se vacuna a la gente que se encuentra en primera línea. Todos los trabajadores de la salud. También a las personas que tienen enfermedades crónicas, a las personas de la tercera edad, y comienza la vacunación. Luego vienen más vacunas, ya comienzan a bajar la edad, y en la medida que bajan la edad, hay más gente vacunándose. Estas son las corrientes de salida. Ahora viene un cuarto elemento, que es la comunicación de retroalimentación, el feedback. Dice que es la información que indica cómo está cumpliendo el sistema su objetivo y que es introducida nuevamente al sistema con el fin de llevar a cabo las correcciones necesarias para lograr ese objetivo. Es un mecanismo de control que posee el sistema para asegurar el logro de su meta. Bueno, pues comienza la vacunación. Empieza con los adultos mayores. Y se ve que muy pocos adultos mayores llegan a vacunarse. Entonces, hay gente e instituciones, incluso religiosas, que dicen que no se vacunen, ¿y ustedes? Bueno, entonces el Estado tiene que socializar la necesidad de la vacunación, los beneficios de la vacunación, facilitar que la gente llegue a vacunarse. Entonces, por ejemplo, ya comienzan a hacer una campaña
para que la gente se acerque a vacunar, facilitarles también la llegada a la gente. Y hay instituciones fuera del gobierno que también promueven la vacunación. Por ejemplo, la Iglesia Católica se ha dicho que llamar a la no vacunación es antiético y le dice a la gente que sí hay que vacunarse, por ejemplo. Y también el Estado facilita, comienza a enviar, incluso a enviar a la gente a sus celulares el link para que se inscriban y puedan darle cita para que se vayan a vacunar. También la dotación ha sido muy lenta. Inicialmente pues que comenzó con solo donaciones, ¿viste? Y las vacunas rusas llegan muy pocas y ya se pagó la mitad de las vacunas. Y entonces lo que hace el Estado es modificar el contrato y ya no va a comprarle las 16 millones, sino solo 8 millones que ya están pagados y solicita que se dote de esas vacunas en el presente año. Todo eso se va arreglando, fíjense, bueno. Y entonces, y también ya les decía que cuando se baja la edad ya llega más gente. Y muchas veces llega tanta gente y se agotan las dosis. Entonces, ¿qué hacen el Ministerio de Salud? Pues les dice a la gente que solo va a vacunar a los que tienen cita. Aunque cuando uno llega lo vacuna más. Bueno, entonces el sistema va arreglando, corrigiendo toda una serie de fallas que ha tenido ese proceso, y a eso es lo que se llama la comunicación de retroalimentación. Así es como explica la teoría de los sistemas el funcionamiento de los fenómenos sociales. Y les puse ahí un ejemplo. Cualquier duda, por favor, plantéenla. Bien, antes que pasamos al otro tema, como ya tenemos nuestro horario, nos toca el 17 de agosto el examen. Como ven, fue muy rápido, incluso menos de un mes. Nos vamos como el 18, ya el 17 ya nos estamos examinando. Fue muy apresurado nuestro examen. Pues vamos a evaluar en nuestro curso a partir de la segunda parte, donde dice métodos y técnicas de investigación social. Aunque hemos tocado temas de la primera parte, pero básicamente lo que tenemos en la segunda. Donde dice el tema del método científico, que está en la página 135. Método científico. Luego también las fases del método general del conocimiento, página 139. Seguimos con la metodología, página 149. Luego el materialismo dialéctico e histórico, el positivismo, el materialismo histórico y el constructivismo, que vamos a ver a continuación. Nos quedan 2 días. Entonces, en estos 2 días vamos a hacer una comparación de los paradigmas, las metodologías aplicadas a la investigación y a resolver los laboratorios. Primero voy a arreglar eso de los forms, de los formularios, para que ustedes puedan subir sus trabajos, y nos vamos a quedar creo yo, ya no va a dar tiempo para más, hasta la página 174. O sea que va a ser bien poquito lo que vamos a evaluar.
y yo me tardo mucho también para explicar, ¿no? Todo ejemplo que puse. Ahora dice pueden hacerlo a mano. Sí pueden. Sí, los que no tengan libro, háganlo a mano, porque si hacen, pero original, que ustedes lo escriban, no copiar lo que otro hizo a mano. Porque cuando lo hacen en computadora se lo pasa uno a otro y el mismo archivo es el que ponen todos. Hay que hacerlo a mano. Las respuestas tienen que ir a mano. Hay que copiar las preguntas, o repito, hay que copiar las preguntas y las respuestas. Les digo eso, jóvenes, porque fíjense que cuando no les advierto eso, hay quienes lo que ponen son solamente las respuestas, y ni siquiera la respuesta, sino la letra, ¿ven ustedes? Por ejemplo, la pregunta 1, A, 2, B, 3, C, 4, A. Eso es todo su laboratorio. Y realmente ese no es el laboratorio. Entonces, sí tienen que hacerlo a mano y eso lo voy a poner ahí, tienen que hacerlo a mano, miren ustedes, con sus preguntas y respuestas, porque cuando no es así, no solamente no invirtieron en el libro, sino que tampoco no hacen bien sus laboratorios, mientras que los otros sí lo hicieron, y como es el libro, tienen que escribir a mano necesariamente sus respuestas. Bueno, entonces ahí no sería pareja la calificada. Hay que hacerlo a mano, preguntas y respuestas. Eso por lo que el compañero estaba preguntando ahí. Bien, jóvenes, vamos ahora al constructivismo. Esta es el tercer paradigma. Este es el tercer paradigma. Este está en vigencia actualmente. Está en vigencia en la educación. Los cambios, las transformaciones educativas de hoy en día se basan en el constructivismo. Los métodos pedagógicos de la actualidad están basados en el constructivismo. La llamada investigación cualitativa se basa en este paradigma. Inicialmente, pues, se aplicaba básicamente en el área de la psicología y la educación, pero hoy ya se comienza a aplicar en diferentes campos, sobre todo en la parte de la investigación. Dice que es resultado de aportes importantes de autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, Jerome Brunner. El constructivismo es básicamente una teoría del conocimiento, forma parte de la gnoseología. Explica la naturaleza del conocimiento. Miramos lo que dice el constructivismo. Fíjense que tiene criterios muy diferentes a los del materialismo histórico y también al positivismo. Miren pues, miren lo que dice acá. Supone que nada viene de la nada. Por lo tanto, el conocimiento anterior da lugar a un nuevo conocimiento. O sea, un conocimiento no se forma solo en la mente del individuo. Un nuevo conocimiento entra y se convierte en un nuevo conocimiento. No. No, dice que el conocimiento anterior da lugar a un nuevo conocimiento. Esto hay que tomarlo en cuenta. Por eso en el proceso educativo normalmente se parte de un diagnóstico de lo que sabe el alumno, el estudiante, qué conocimientos tiene previamente. Yo también les hago, anteriormente les he hecho bastantes preguntas para ver qué criterio tienen ustedes.
Pero veamos lo que dice el constructivismo. Fíjense bien. Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona. O sea, ¿cómo se forma el conocimiento? Pues a través de los esquemas de la persona. O sea, lo más importante está en la persona. Estos esquemas son esquemas mentales. De manera que lo más importante acá son estos esquemas mentales. Son las ideas, los pensamientos, los conocimientos que nosotros tenemos previamente. Entonces, lo más importante aquí es el conocimiento previo, que está dentro del sujeto. O sea que es algo subjetivo y es algo eminentemente personal, aunque más aquí dice que no solamente los esquemas del individuo, sino en comparación con los esquemas de otras personas. Así se compara, pero se parte de los esquemas del individuo. Lo repito, lo importante está aquí, en los esquemas del individuo. Es algo subjetivo, es algo personal. Lo importante es la conciencia del individuo, sus esquemas previos. Por eso los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, que son producto de la realidad en el que él vive. Y por supuesto en comparación con los esquemas de los demás individuos. Bueno, miren esta otra afirmación. El conocimiento no es una copia de la realidad. O sea, el conocimiento no es, como dice el materialismo histórico, es un reflejo de la realidad. No, dice constructivismo que no. Y no es, o como dice los positivistas, es una imagen de esa realidad. No es cierto eso. Dice, ¿se conoce algo? A la China. ¿Se conoce algo cuando se le ha transformado mentalmente? O sea, es una transformación mental, es una construcción mental. O se produce un cambio a través de las experiencias individuales de los sujetos. Entonces, no, la realidad, las cosas del mundo no se reflejan, se transforman mentalmente, se interpretan mentalmente, quizás esa es la palabra más adecuada, se interpretan mentalmente. Se produce un cambio a través de las experiencias individuales del sujeto. No se trata solo de reproducir la realidad, no, se transforma para que sea un conocimiento como tal, debe de reinterpretarse, de interpretarse, debe de transformarse, de cambiarse, de construirse. Dice, las sensaciones, percepciones y el conocimiento no son algo que esté fuera de nuestras mentes. Dice, no, esas percepciones no están totalmente fuera de uno, están también dentro de uno, las percepciones. Dice que el conocimiento no es algo externo, sino se construye a través de nuestras interrelaciones con el mundo exterior. Aquí, fíjense que los constructivistas afirman que la realidad no está totalmente fuera del individuo, sino que está también aquí dentro del individuo. No hay una separación total. Es algo que está adentro del individuo, la realidad. No hay una separación completa ahí.
Y miren, como el conocimiento es una interpretación, es una transformación, es un cambio que se le hace a los datos, a la información a través de nuestros esquemas anteriores. Entonces, cada perspectiva es correcta para cada observador. O sea, cada quien tiene su propia interpretación y cada interpretación es correcta. Lo que piensa cada quien está correcto. Entonces, esto es lo que se conoce como el relativismo. No hay verdades generales, perennes. Y dice, nadie tiene la mirada correcta sobre algo, ¿ve usted? No, que todos tienen su propia criterio verdadero, todos tienen su propia interpretación de la realidad. No hay una interpretación general, sino que cada quien tiene su propia interpretación. Y efectivamente muchas cosas, unas cosas tan sencillas, cada quien las interpreta de diferente manera. Objetos muy sencillos son diferentes para cada persona, ¿verdad? Bueno, dice, el sujeto y el objeto de conocimiento se encuentran en determinado contexto y el conocimiento es también contextual. Y lo que se conoce es para un objeto que está en determinado contexto, en determinadas condiciones. Y también el sujeto se encuentra en determinadas condiciones, en determinado contexto. Por lo tanto, el conocimiento es algo válido para cierto contexto. Entonces, insiste en que no hay así verdades generales, universales, sino que los conocimientos son válidos para cierto contexto. Es más, normalmente la investigación cualitativa basada en el constructivismo se realiza para cuestiones microsociales, para analizar una comunidad, para analizar una institución, un grupo, y a veces hasta solo una persona. Entonces, es válido para esa comunidad, es válido para esa institución, ese conocimiento es válido para cuestiones microsociales, no para cuestiones así generales. En cambio, el materialismo histórico se enfoca en lo general, en la sociedad en general. El constructivismo no. Incluso no está interesado tampoco en tener postulados universales, generales, ¿no? Son muy, muy específicos y sirve para investigaciones muy específicas, el constructivismo. Bueno, dice que diversos autores resumen en los siguientes principios aspectos importantes de la teoría constructivista. El significado o las interpretaciones que dan las personas a las cosas dependen de su conocimiento. El conocimiento, las percepciones y las ideas son construidas en las relaciones que se establecen las personas con el mundo. Bueno, en primer lugar, que el significado o las interpretaciones que dan las personas a las cosas dependen de qué cosas, dependen de que principalmente de su propio conocimiento, de algo que está dentro de nosotros. Por eso insisto, es algo subjetivo. Pero por supuesto, para obtener un nuevo conocimiento, la persona
tienen que estar en contacto con la realidad. Tienen que obtener información de la realidad. Dice, el conocimiento, las perspectivas y las ideas son construidas en las relaciones que establecen las personas con el mundo. El conocimiento es creado a través de las percepciones y acciones. Aquí no hay mucha diferencia con las otras concepciones. Bueno, jóvenes, con esto termino la exposición del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún punto de vista, si tienen algún comentario, por favor, plantéenlo. Yo necesito también de lo que ustedes aportan, ustedes creen, ustedes preguntan. Yo aprendo mucho de ustedes también. Si no hay intervenciones, pues acá nos quedamos y seguimos el próximo día de clase. Abrir, Débora Soto, háblame por favor. Buenas tardes, licenciado. Solo quería saber hasta qué capítulo vamos a llegar para el examen. Lo que va a entrar para el examen. Sí, así Viene la página 135 a la página 174. Es bien poquito para sacar los 30 puntos. Gracias. Para servirme. Jóvenes, se me cuida mucho. Siempre cuidémonos bastante. No nos descuidemos. No pensemos que estamos exentos. Al contrario, pensemos de que puede pasar cualquier cosa y cuidémonos. Buenas tardes, compañeros. Se me cuidan mucho. Me despido de todos los que están aquí en el chat. Feliz tarde, licenciado. Y tus compañeros. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Se me cuidan mucho. Buenas tardes. Feliz licenciado. Ha sido un gusto haberme comunicado con ustedes.